Hola, ¿qué tal? Soy Javier Díaz de León, el Cónsul General de México en Atlanta, y como ustedes habrán dado cuenta y saben muy bien, en los últimos meses se ha desplegado una enorme campaña respecto al Censo 2020. Y en esta campaña estamos invitando a la comunidad hispana a participar, porque se recomienda que todos los miembros de cada familia sean considerados en el censo. El censo es una estadística de manera ordenada que hace un recuento de las personas que conforman a una comunidad. Es un conteo que permite detectar necesidades de una población y proyectar programas y actividades en beneficio de las comunidades, en este caso, nuestra comunidad. Sin embargo, pese a esta inmensa campaña que se ha llevado a cabo en los últimos meses, algunos miembros de la comunidad hispana en todo Estados Unidos todavía tienen dudas sobre la participación en este proceso. Y qué mejor que sea personal de la Oficina del Censo 2020 aquí en nuestra región, en Atlanta, quien nos va a ayudar a entender de qué se trata esto del censo y sobre todo cómo pueden todos ustedes participar. Y por eso me da muchísimo gusto estar en esta conversación con dos activos y maravillosos representantes de la Oficina del Censo 2020. Bienvenidos Héctor Montalvo y Mariluz Zárate, quienes agradezco mucho su disposición para hablar sobre el Censo 2020 y la participación que es muy importante en la comunidad hispana. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias al Consulado Mexicano por esta invitación. Gracias por siempre mantener a nuestra comunidad hispana siempre informada. Con gusto con ustedes. Muy buenos días. Aquí Héctor Montalvo, también representante de la Oficina del Censo en Atlanta, y también como Marilú, agradeciendo la gentileza del consulado para compartir esta información con ustedes. Pues muchas gracias, Marilú y Héctor. Y si me permiten, pues les voy a hacer algunas preguntas frecuentes de las que recibimos aquí en el consulado, que hemos recibido de la comunidad mexicana sobre el censo, sobre participar o no participar. Y además, obviamente, al final de estas preguntas, Héctor y Marilú nos van a hacer una guía rápida sobre cómo llenar el formulario. Así que, bueno, pues vamos a iniciar. Primero, la primera pregunta que tenemos, que es una de las más comunes, es ¿por qué estamos invitando con tanto interés a la comunidad latina hispana que participe en el Censo 2020? ¿Hay algunos beneficios importantes que ellos pueden recibir por haber participado? ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar y cómo sería ese beneficio? Pues sí, bueno, la razón principal por la que estamos insistiendo a la comunidad hispana que participe es porque históricamente en estos procesos del censo, la participación de nuestra comunidad es más baja que el resto de la población. Entonces, por eso nosotros hemos tenido en la Oficina del Censo esto muy en cuenta. Es la razón también por la que existimos representantes del censo que hablamos español como Marilú y yo, porque queremos, de hecho, que la gente se sienta que este proceso no es un proceso solamente para la comunidad anglo, sino que todo lo contrario, todos nos podemos beneficiar de participar, y de hecho nos beneficiamos solamente si nos dejamos contar. Entonces hay muchas cosas que digamos, nos ayudan a nosotros, a nuestra comunidad, con la participación, sobre todo en el área de representación en el Congreso. A mayor participación, mayor representación vamos a tener en el Congreso, pero sobre todo la parte que más nos interesa a nosotros los hispanos es la parte de los fondos federales. ¿Por qué? Porque estos fondos federales son asignados de acuerdo a la población, de acuerdo a cómo se encuentra la población, así es como llegan los fondos a nuestras comunidades. Entonces, si nosotros queremos seguir beneficiándonos de mejores escuelas, de mejores centros de salud, hospitales, mejores carreteras, de todos los programas que se pagan con fondos federales, pero programas de asistencia como el WIC, como transportación para los niños en la escuela, almuerzos gratis o con descuento, todo este tipo de cosas que ya nosotros estamos recibiendo, las recibimos gracias a que el gobierno federal utiliza la data que se recopila en el censo para asignar estos fondos. Entonces, eso es muy importante que la gente entienda, que si no nos dejamos contar, podríamos estar dejando de recibir estos beneficios económicos del gobierno federal. Muy bien, muy bien. Muy importante porque obviamente si no participa nuestra comunidad, independientemente de su origen, de dónde nacieron, pero si viven aquí en Estados Unidos, que sean contados para que obviamente sean contabilizados como bien decías, en los recursos que son asignados a nuestras comunidades. Una pregunta también muy común que recibimos en nuestras redes sociales aquí en el Consulado de México es obviamente relacionado con el tema de la protección de los datos personales, ¿no? ¿Cómo se protegen los datos personales en el contexto del Censo 2020? ¿Qué pasa con la información que se deposita en los formularios, los nombres, las direcciones, los teléfonos, etcétera, etcétera, que son datos personales que se colocan en los formularios?
Hay mucha gente en nuestra comunidad que cree que a lo mejor esta información puede estar en riesgo o que puede ser compartida con personas que no la pueden utilizar no en su beneficio, sino en lo contrario. ¿Qué les asegura a nuestra comunidad que esta información va a estar protegida? Bueno, lo más importante que la gente conozca, es importante que conozcan es que esta información personal no solamente es personal, sino que es confidencial también. Es confidencial porque es información que no se puede compartir con ninguna otra agencia de gobierno. Nosotros por ley, la Oficina del Censo, no podemos compartir ningún tipo de información personal y confidencial, solamente compartimos datos demográficos. Entonces, la gente tiene que entender que no hay ningún problema de participar, que no hay ningún riesgo, porque, de nuevo, la ley nos prohíbe a nosotros en la Oficina del Censo compartir esta información ni con la policía local, ni con el FBI, ni con la migra, ni con nadie. Esa información se queda ahí protegida y solamente se utiliza para datos estadísticos. Claro, muy bien, no, efectivamente, y creo que es muy importante que la gente entienda esto. Y por ejemplo, yo ya llené mi formulario hace algunas semanas y quiero decirles, por mi experiencia directa personal, por ejemplo, no hay ninguna pregunta en el censo sobre la ciudadanía de los participantes. En ningún momento en el censo piden información sobre nuestro estatus migratorio, sobre si somos aquí residentes permanentes o ciudadanos o inmigrantes, etcétera. No hay ninguna pregunta en ese sentido en el censo, así que creo que es muy importante. Muchas gracias, Héctor. Claro que sí. Una tercera pregunta es un poco, obviamente el censo poblacional tiene como puesto contar al número de personas que viven en una comunidad. ¿Quiénes son los que tienen que hacerse contar? Por ejemplo, ¿solo los adultos que viven en una casa? ¿Qué pasa si a veces, nosotros sabemos en nuestras comunidades hispanas en Estados Unidos, viven a veces 2 o 3 familias en una misma morada? ¿Qué pasa si hay amigos, personas que no son familiares, pero que viven con nosotros desde hace algunos meses en nuestra casa? ¿Quiénes son los que deben de participar en el censo, Héctor? Bueno, esa pregunta es muy importante y qué bueno que la hace porque sí, es verdad, nosotros los latinos somos muy querendones, nos encanta vivir en familia, hasta con la comadre quisiéramos traernos a vivir, ¿verdad? Pero sí nos gusta vivir con la suegra o de hecho tenemos también la costumbre de que rentar un cuartito a alguien y eso. El censo se contesta solo por cada residencia, por cada casa, por cada domicilio. No importa si vive su suegra, su abuelita, su tía, su hermana, el cuñado que lo dejó la mujer, no importa quién viva ahí. Todos los niños deben de ser contados. Eso es algo muy importante. Cuando usted me pregunta quién se cuenta, la respuesta sería todos. Todas las personas que viven y pisan este suelo americano tienen que ser contados en el censo. Hay un cuestionario por cada residencia. Todos los que vivan en la casa se deben de contar. No importa si son 3 familias múltiples con diferentes apellidos, todos se pueden contar. El cuestionario está diseñado para que 99 personas puedan estar en un solo cuestionario. No van a vivir 99 personas en una casa, ¿verdad? Pero no, lo que quiero es decirles que no importa los que vivan, eso no nos afecta, todo lo contrario. Mientras tengamos un conteo preciso, vamos a tener los recursos adecuados para nuestra comunidad. Así que todos los que viven en la casa se cuentan en un solo cuestionario. Efectivamente. Entonces, básicamente, todos los que vivan en una casa, un departamento, una morada, deben de ser contabilizados, ya sea si tienen 90 y tantos años o si tienen días o meses de haber nacido, todas, y no importa si son familiares o no. Pero es un solo cuestionario por cada morada. Así es. Y un solo cuestionario y lo llena pues la persona que encabeza esa morada. Cada quien decidirá quién es esa persona, ¿no? Exacto. El líder de la casa lo llena. Nosotros tenemos esa cultura de que rentamos el basement o rentamos un cuarto. La persona líder de la casa, la cabeza de la casa, es la que llena el cuestionario, incluyendo a todos los que viven ahí. Debo decir que yo llené el de mi casa, aunque yo no soy el líder de mi casa, yo recibo instrucciones. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, Marilu. Creo que ha sido muy importante esta respuesta y esta información. Y vamos a también, obviamente, como mencionamos al principio, a hacer un ejemplo, a ilustrar un ejemplo de cómo se llena el cuestionario en línea. Pero antes tengo algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿cuándo empezó el proceso del censo? ¿Cuándo va a concluir? Ha habido varias fechas importantes que creo que tenemos de tener en mente. ¿En qué momento estamos nosotros en esa línea de tiempo del proceso del censo 2020?
Bueno, el censo lo iniciamos, de hecho, la primera invitación a responder el censo les tuvo que haber llegado a sus hogares en marzo. Después del 12 de marzo ya recibieron más de una invitación, porque son 3 invitaciones que se van llegando. De hecho, a estas alturas, cada hogar ya debió de haber recibido el formulario en papel. La fecha límite para responder el censo todavía no la tenemos por lo de la pandemia. Se ha tenido que extender un poquito por todo lo que está sucediendo. No ha habido la respuesta que queremos por lo mismo, porque la gente está preocupada por esto. Pero si yo les digo a mi gente latina, a mi gente mexicana, porque nosotros somos los que decimos, dejamos esto para luego, ponemos el cuestionario arriba del refri, en un cajón. Si me dicen, ¿cuándo es que tenemos que responder el cuestionario? ¿Hasta cuándo tengo para hacerlo? Yo les diría que ayer. Si yo les digo, ay, tienes hasta mayo, no. Háganlo ya. Ya les llegó una invitación, ya les llegó la tercera. Háganlo ya, es importante que lo hagan. No tenemos una fecha límite todavía, así es que no queremos que ustedes queden sin contar. Háganlo hoy mismo si pueden. Claro, completamente de acuerdo. Y además creo que de cierto modo, precisamente estos momentos de distanciamiento social y de que estamos pasando tanto tiempo en casa con nuestros familiares o nuestros amigos o quienes viven con nosotros, pues no hay momento más ideal que que tenemos para estar en casa para llenar el formulario, ¿no? Así que pues este es el momento, no hay que esperar a plazos específicos y estaremos pendientes de cualquier información que haya en el futuro conforme se vaya moviendo esta coyuntura actual, pero este es el momento para hacerlo, Marilyn, muy totalmente de acuerdo. ¿Hay además alguna información que tengan ustedes sobre algunas localidades o lugares en donde hay una alta concentración de población hispana, latina, mexicana, y cómo ha sido hasta ahora la participación de nuestra comunidad en el censo 2020? ¿Tienen algún dato? Bueno, nosotros sí podemos recopilar ciertos datos en este momento a través de ciertas aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes en este decenio que no habíamos podido hacer en decenios anteriores es que estamos utilizando mucha tecnología y que el hecho de que, por ejemplo, la gente pueda contestar en línea hace que esto sea inmediato. Nosotros podemos recopilar esa información inmediatamente y hoy por hoy sabemos, por ejemplo, cómo los distintos condados, cómo las ciudades están contestando al censo. Lo que sí es un poquito difícil es saber exactamente cifras, porque esa información se va a ir tabulando poco a poco y no tenemos exactamente qué cantidad, por ejemplo, de hispanos han contestado, pero sí podemos saber en ciertas áreas. Yo, por ejemplo, he trabajado bastante con el condado de Gwinnett y yo puedo decirles hoy por hoy que, por ejemplo, áreas de Norcross, de la ciudad de Norcross, están un poquito rezagadas en contestación de la contestación del cuestionario en comparación con otras áreas. No es algo para alarmarse, porque realmente no es que esté el área, o sea, de la ciudad de Norcross demasiado atrás con relación a otras ciudades, pero sí podemos identificar ciertas áreas en donde hay una alta concentración de hispanos, en donde la cantidad de respuestas que hemos recibido hasta el momento es un poco más baja que el resto de las ciudades de Gwinnett, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto simplemente es una oportunidad que nosotros tenemos para identificar esas áreas y tratar de ver un poquito más con algunas organizaciones que trabajan en esas áreas que nos están ayudando para hacer un poquito más de esfuerzos con estas comunidades para que entiendan un poquito mejor por qué es importante participar y ver si podemos de alguna manera incrementar estos números en esas comunidades. Pues muy bien, qué bueno que pues, se está llevando a cabo este esfuerzo, porque bueno, pues como bien decías al principio de esta transmisión, Héctor, en censos anteriores, en ejercicios anteriores, pues la participación de la comunidad latina hispana en Estados Unidos ha sido un poquito menos amplia que otros grupos en Estados Unidos, y pues no queremos que esto vuelva a suceder en 2020, así que pues precisamente por eso todos tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y echarle ganas a que más gente de nuestra comunidad participe, porque al final del día pues, se trata de que les llegue más recursos y que sus comunidades vivan mejor. Así que pues mil gracias y pues seguiremos trabajando en esto no solamente hoy o mañana, sino durante los próximos meses.
Obviamente, también como mencionaste hace algunos minutos, pues ahora vamos a recibir un tutorial, un ejemplo de cómo llenar el formulario del censo, así que pues adelante, muchas gracias. Ok, antes de iniciar el tutorial para cómo va a llenar su censo en línea, les quiero decir que también está la opción de hacerlo por teléfono. Oh, okay. Si no lo quieren hacer en línea, mucha gente no le entiende las redes sociales. Tenemos un número de teléfono en español que le pueden contestar y lo puede hacer en español. El número es 844-468-2020. 844-468-2020. Ahora sí, les voy a dar el tutorial en línea para que ustedes puedan ver el cuestionario, cómo llegar ahí. Vamos a hacer esto. Vamos a ir al internet y vamos a poner mycensus.gov. Cuando ustedes oprimen a mycensus.gov, voy a tratar de entrar aquí, ponerles, ¿ya me ven mi pantalla? Ya. Sí, Cuando perfecto. ustedes ven ahí, acá arriba tenemos mycensus.gov. Los va a llevar a esta página. Está en español, ¿ok? Si no está en español, ustedes van a esta esquina donde está, vean el ratoncito, aquí dice español o inglés. Hay 12 idiomas distintos. Nosotros escogemos español, que es este. Y damos clic donde dice comenzar el cuestionario. Está aquí. ¿Se acuerdan que les dije que en la invitación que recibieron para llenar su cuestionario hay un código de barra con 12 dígitos únicos? Cuando decimos únicos, esos 12 dígitos solamente son para esa residencia. Entonces aquí en el cuestionario iniciamos poniendo esos 12 dígitos en estos cuadritos que están aquí. Por ejemplo, yo voy a poner, podemos poner 444. Obvio, esos no son, ¿verdad? Y por eso no se pone azul aquí. Ahora, si usted tiene sus 12 dígitos, los pone en ese lugar. ¿Qué pasa si la gente, como muchos, tiraron esa invitación? Dijeron, ay, no sé qué es esto, el censo, lo tiré. No lo tengo, o sea, es decir, no tienen los 12 dígitos de barra. En la parte de abajo dice, si usted no tiene una identificación del censo, es decir, los 12 dígitos que dice acá, haga clic aquí. Vamos a hacer clic aquí. Bueno, para esto voy a quitar estos números primero, porque no tengo los números. Y voy a hacer clic. Me está diciendo que la identificación no funciona. Me voy a regresar a comenzar mi censo. Oh, ya me mandó a otro lado. Ok, vamos a hacerlo así. Miren, y si se fijan aquí me dice el número 18444682020. Quiero mostrarles que si no tenemos el código de barra, también nos puede llevar a hacerlo sin el código de barra, pero ya no me va a dejar, ya me bloqueó. Bueno, de ahí ese los va a llevar a llenar el cuestionario. Van a poner su dirección y luego van a llenar el cuestionario. Este es un ejemplo del cuestionario. Aquí se inicia. Este es un cuestionario oficial para esta dirección, va a decir así. O sea, que ese cuestionario solamente es para su dirección. Ahora, todos los cuestionarios son iguales y tienen la misma pregunta. Solo están, vamos a decirlo así, clasificados para cada dirección. Estas son las preguntas de inicio. Este cuestionario lo va a llenar, como dijimos anteriormente, o cada casa va a elegir a la persona que lo va a llenar, ya sea el papá o la mamá, el señor o la señora, ¿verdad? Estas son las preguntas que vienen en el cuestionario. Preguntas, mire, por ejemplo, estas son preguntas generales que hay en el censo. ¿Cuál es su número de teléfono? Había personas adicionales quedándose aquí el 1 de abril
2020 que usted no incluyó en la pregunta 1, que está acá la pregunta 1. Esta es la pregunta 1. Número de personas que viven en su casa. Aquí se ponen en la 1. Y entonces así consecutivamente llenamos la 2. Si había alguien, usted lo pone acá. Y ahora empezamos, después de eso, se escribe, miren, escribe el nombre de la persona número 2. O sea, va a ver el cuestionario, lo va a clasificar persona 1 y llenamos el cuestionario de la persona 1. Aquí está. ¿Cuál es el nombre de la persona 1? Se escribe el nombre. ¿Cuál es el sexo de la persona 1? ¿Cuál es la raza de la persona 1? Lo ponemos aquí. Cada quien escoge la raza, ¿verdad?, que tiene, de acuerdo a sus... Ahora, a otro para la persona 2. Cada persona tiene las mismas 10 preguntas, ¿ok? Cada persona que vive en la casa, eso es algo muy importante. Cada persona que vive en la casa tiene que llenar las preguntas. Por eso la persona que va a llenar el cuestionario tiene que tener la fecha de nacimiento de cada persona que vive en su casa, ¿ok? Miren, aquí está la persona 3 y cada hojita es una persona. Aquí están las mismas preguntas. Y así sucesivamente tenemos nuestro cuestionario. ¿7 personas, 8 personas, 10 personas? Y acá lo tenemos en inglés, pero ya no. Y Marilu, no sé si pudieras más o menos describir cuáles son las preguntas que sobre cada persona que Claro que sí. Cada persona le voy a decir cuáles preguntas va a responder cada persona. Cada persona tiene esta pregunta, su nombre, apellido. La pregunta número 1 es nombre, apellido, inicial, si tiene un segundo nombre. La segunda pregunta es, ¿vive o se queda esta persona habitualmente en algún otro lugar? Y aquí están las respuestas que usted va a poner. Porque esta pregunta puede ser que tal vez hay estudiantes que se van a vivir al colegio y están en el colegio, ¿verdad? Ahí ponemos eso. ¿Cómo está esta persona relacionada con la persona número 1? Y aquí hay las diferentes opciones. La esposa, la pareja, el esposo, el hijo, la hija, hijos adoptivos, hermanos, roommate. El roommate, puede ser los compañeros de renta, aquí dice. Otra persona que no es participante, padre o madre, nieto, ¿verdad? Ponemos los que viven ahí. ¿Cuál es el sexo de esta? Por ejemplo, si aquí no es ni familia ni nada, lo ponemos como compañero de casa, ¿ok? Claro. Lo que quiere decir inquilino, vaya. La número 4 pregunta sobre el sexo masculino, femenino. La número 5 es ¿cuál es la edad de esta persona y cuál es su fecha de nacimiento? Entonces, en la edad ponemos cuántos años tiene, 50. Y acá ponemos el mes, el día y el año de cada persona. Ahora vamos a la pregunta número 6 y dice, contesta ambas preguntas, la pregunta 6 sobre origen hispano y la pregunta 7 sobre raza. Para este censo, origen hispano no es una raza, ¿ok? Aquí está poniendo una nota muy importante. Sí. En esta persona de origen hispano-latino, vamos a contestar. Si esta persona es de origen hispano-latino, contestamos la que ustedes crean que les toca. Si es mexicano, mexicana, chicano, si es puertorriqueño, si cubano, si de otro origen hispano-latino o español, escriba, por ejemplo, salvadoreño, dominicano, colombiano, guatemalteco, español, ecuatoriano, etcétera. Claro. ¿Ok? Ahora vamos a la pregunta número 7. Me regreso acá arriba.
Para ver, esta es la 7. ¿Cuál es la raza de esta persona? Marque con una X o más casillas y escriba en los orígenes. Por ejemplo, tenemos que es blanca. Escriba, por ejemplo, alemán, irlandés, inglés, italiano, libanés, egipcio, etc. Negra o afroamericana. Y ahí le explica también cómo escribir, por ejemplo, afroamericano, jamaiquino, haitiano, nigeriano, etiopía, etc. Indígena de las Américas o nativa de Alaska. Escriba el nombre de las tribus o en las que está inscrita las tribus principales, por ejemplo, Navajo, Natian, Tri, Maya, Azteca, Nativo y todo lo demás. Y abajo vemos que también pone la otra opción de que es China, Vietnamita, Filipina, Samoa, Chamoya y otro. Ahora, alguna otra raza de origen y la puede escribir acá. Si no se identifica con ninguna de las que está acá arriba, puede poner la casilla que es alguna otra raza. Y María, creo que probablemente, digamos, puedo hablar en términos como mexicano, y creo que esto es común a casi todos los latinoamericanos, es que esta es una pregunta que a lo mejor nos puede causar un poquito de confusión a nosotros, porque nosotros somos, por definición, o nos conceptualizamos como gente mestiza, ¿no? Que tenemos una mezcla grande de orígenes, a veces, obviamente, de comunidades indígenas de nuestro país, pero también, obviamente, a veces una parte de nuestra sangre viene de inmigrantes europeos, qué sé yo, somos mestizos. ¿Cómo crees que sería la manera ideal de identificarse en esta pregunta? Esta pregunta me la hicieron hoy en la mañana en otra entrevista. Y yo le voy a contestar sinceramente. Yo le diría a mi gente, usted marque la casilla de la cual usted se sienta sus orígenes, vaya. Si no se identifica con la blanca, con la negra, con la indígena, ni con ninguna de estas otras que tenemos abajo, ponga alguna otra y ponga con la que usted se identifica. Claro, claro. Porque a veces es un poco difícil encasillarse a uno mismo, ¿no? En alguna de estas categorías, ¿no? Sí, yo sé, porque de hecho la persona con la que tuve la entrevista hoy en la mañana, una personalidad de radio, me dice, Marilu, pero pues todos entramos en la blanca porque pues no está acá y no sé qué. Y le digo, mira, yo no les voy a decir cuál van a escoger, pero sí les voy a decir que pongan con la cual se identifican. Y si no se identifican con ninguna de las que tienen aquí, entonces pongan alguna otra raza y escriban ahí en el casillero con cuál raza se identifica. Al final del día, yo creo que la clave es muy bien lo que tú decías muy bien, Marilu. Lo importante es cómo se concibe cada quien, o sea, cómo se siente uno. No hay respuestas correctas o equivocadas, ¿no? Sino es más bien cómo se conceptualiza uno a sí mismo, ¿no? Así es. Una cosita que yo quisiera añadir también en esa pregunta es que uno puede marcar más de una opción. Hay personas, por ejemplo, que pueden decir, pues, ¿sabes qué? Mi papá es blanco, mi mamá es negra, entonces yo soy de las dos razas, ¿no? Entonces pueden marcar varias opciones, más de una, y eso no invalida la pregunta. O sea, es como uno se sienta, y entonces, como usted dijo, señor cónsul, no hay preguntas correctas o incorrectas, simplemente es como uno personalmente se siente que es su raza. Entonces, hay posibilidad de marcar varias opciones ahí. Claro que sí, de hecho la pregunta lo dice, marque cuál es la raza de la persona 1, entonces ahí va a decir, si se fija en la pregunta, dice marque cuál es la raza de la persona 1. Y ahí la tenemos, que dice una o más casillas y escriba los orígenes. Correcto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues esa es la pregunta número 9. Nueve y última. Hasta ahí llegamos. Okay. Y ya de ahí, pues cada persona, ustedes van a ver que cada hojita dice persona 1, persona 2, se llenan las mismas preguntas para cada una de las personas que viven en el... Perfecto. Pues como pueden ver, o sea, es un cuestionario bastante sencillo, con datos muy, muy básicos. No hay ninguna pregunta sobre estatus migratorio o qué ciudadanía es, nada de eso. Así que, pues, creo que no hay nada de qué temer y creo que ya hay
digamos, miles y miles de personas que lo han hecho y pues esperemos que con el apoyo de hoy de Marilú y de Héctor y con este tutorial que nos acaban de proporcionar y de las preguntas que nos han contestado, pues esto ayude a que mucha más gente se anime y que lo haga pronto. Así que pues no quiero demorar mucho más, porque sé que todos ustedes tienen mucho trabajo, están muy ocupados, pero quiero agradecerles muchísimo esta conversación y pues si hay algo más, tal vez algún dato importante que ustedes quieran todavía compartir con nuestros amigos que estén viendo esta transmisión. Bueno, yo quisiera agregar algo después de que les mostré cómo llenar el cuestionario y cuántas preguntas vienen y todo, para disminuir un poquito el temor de nuestra gente. Quiero decirles que no tengan miedo, que llenen su cuestionario, que Facebook tiene más información de nosotros que lo que está pidiendo el censo. ¿Y cuánta gente no tiene Facebook? Facebook sabe hasta dónde trabajamos. Así es que si usted maneja Facebook, fácilmente puede contestar el censo, que son preguntas muy simples y sencillas. Muy buen punto, Marilu. Muchas gracias. Héctor. Bueno, nada más que agregar. Primero, digamos, darle las gracias nuevamente, señor cónsul, a usted y a todo su equipo de trabajo en el consulado por la labor que están haciendo para difundir información del censo. Eso para nosotros es sumamente importante que ustedes estén involucrados en este proceso y queremos darles las gracias nuevamente por esta oportunidad y reiterarle a todo el mundo de que mientras más rápido hagamos esto, mucho mejor para nuestras familias y nuestras comunidades. Entonces no esperemos. Ya con este tutorial que nos acaba de dar Marilú, yo creo que es todavía hasta más fácil entender cuán fácil es completar este cuestionario. Así que, por último, exhortarlos nuevamente a que no esperen, a que lo hagan inmediatamente y que busquen información también en nuestra página de internet en caso de que tengan preguntas adicionales. Eso va a estar en 2020census.gov. .gov y ahí van a tener todas las posibles contestaciones a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Así que nuevamente muchas gracias, señor cónsul, y bueno, de nuevo muy agradecidos por la oportunidad que nos da para poder acercarnos a sus connacionales. No, pues muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir trabajando en esto. Esto todavía le falta un trecho y pues muy bien, cuídense mucho. Un gran abrazo y también que todos nuestros amigos que nos estén viendo se cuiden mucho y que, por supuesto, si tienen cualquier consulta, recurran a la información oficial del censo, pueden recurrir al Consulado de México, no se basen en rumores o todas las cosas que a veces se leen en Internet, recurran a fuentes oficiales y pues qué mejor que gente como Marilú y Héctor. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego.